siempre de la abeja. Bueno, esto es una ilustración justamente de lo que le decía, colonia, colapso desordenado, y abajo también se lo conoce como colapso de las colonias y amenazas químicas. Las principales causas, y ya estamos viendo una ilustración de lo que podemos llegar a encontrar, y ojalá que nunca lo encontremos, pero en muchas partes de Argentina, que se fumiga mucho, se está encontrando en México, en Estados Unidos, en Alemania, en todo, mundialmente lo han encontrado. Pero esto es uno de los signos que presenta una colonia que ha muerto por CCD. Fíjense, tiene miel, ¿no es cierto? Tiene miel. Y ha tenido cría, y tiene polen, pero se quedó sin abejas. Inclusive dentro de la colmena no hay abejas. No es que esté en el fondo de la colmena muerta, no hay abejas dentro de la colmena. Y vamos a ver un poco las principales causas que afectan y llevan al colapso de las abejas. Bueno, lo principal, como todos sabemos, es el uso de herbicidas y plaguicidas. Convierten a la agricultura industrial en una de las mayores amenazas para las comunidades de polinizadores en todo el mundo. Esto no puede escapar de los distintos impactos que esta práctica sufre: la destrucción de su hábitat natural, bien lo decía el señor hoy, también otros, al volar sobre amplias plantaciones, los efectos nocivos también lo alcanza. O sea, es cuando se fumiga se genera como una especie de vapor que, si el insecto está de paso por esta extensión, ese lugar también les alcanza. Adelante, sí. Bueno, esta foto es una foto de... Alguno la habrá visto, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso que están haciendo ahí? Polinizando a mano. Polinizando, podemos polinizar, digamos, es trabajo de la abeja, pero lo terminamos haciendo nosotros, lamentablemente. En este caso en China, porque mataron toda su abeja nativa y no hay abeja que se adapte a la altura, al frío que trabajan en estas plantaciones, que obviamente le generan grandes problemas económicos. Realmente están atados porque no hay ningún tipo de insecto que pueda polinizar. Ni siquiera los pájaros muchas veces, al posarse sobre las ramas, hace que tiemble la rama y con la deriva del viento lleve el polen uno a otro. Pero como mataron prácticamente toda la biodiversidad de ese lugar. ¿Por qué? Porque aplicaban agrotóxicos altamente letales. Las multinacionales comenzaron a fabricar, y como siempre ponemos en primer lugar Monsanto, que fue una de las principales productoras de estos agroquímicos. Empezó con la guerra de Vietnam, aplicando un agrotóxico, un herbicida altamente tóxico, que se llamaba agente naranja. Este agroquímico, este herbicida, lo echaban en los bosques de Vietnam para secar los bosques, en una palabra, y descubrir los vietnamitas y dejarse ver, poder matarlos fácilmente, en una palabra. Y a su vez echaban un montón de productos químicos más que daban origen a malformaciones, cáncer, tumores, problemas en la piel. Y por eso la ilustración del otro lado, altamente letales, mataba, y yo lo he visto en Argentina, para controlar algunas... disculpa, no trajeron el láser, ¿no es cierto? El láser que tenía... estaba diciendo de esta ilustración. Aplicaban un insecticida
y resulta que mataban otro bicho que se comía este insecto, y después mataban el pájaro que se comía el insecto, después mataban el roedor, y del roedor seguía el zorro, y después seguía seguramente algún ave de carroñera que también, y dejaban el tendal de animales muertos. Empezaron a recibir denuncias, era muy evidente, denuncias, juicios, no podían parar, a su vez empezaron a ensuciar en su nombre. Entonces volvieron a reformular y empezaron a trabajar en otros productos. Adelante. Bueno, acá hay una parte, dile otra más, acá como digo, que incluyo a los seres humanos, la cantidad de enfermedades que provocaban esto, inclusive mataban, ¿no? Por último, la abeja también recibía esto. Adelante, otra más. Bueno, la fragmentación de los hábitats naturales y seminaturales, y cuando hablamos de seminaturales muchas veces hablamos de plantas o de árboles que son traídos de otra especie, de que muchas veces no son de interés apícola y que también afecta. Adelante. La expansión de los monocultivos y la falta de diversidad hace que recojan un solo tipo de polen y que por ahí es deficiente en proteínas. Entonces empezaron a tener colmenas desnutridas, que por ahí muchas veces terminaban matando la colmena. Pero no me quiero adelantar, quiero que... Otra más, por favor. Bueno, esto es un mínimo, un 1% de la cantidad de agrotóxicos que hay en el mundo, y me quiero situar más en esto, que mediante nuevas formulaciones crearon los neonicotinoides, que son sistémicos. Sistémico quiere decir que actúa por dentro de la planta. Desde que nace la planta se inoculan las semillas, se bañan las semillas con estos productos, que por ejemplo, yo lo he tenido en Argentina, gaucho, por ahí reconocen algún otro nombre ustedes acá, inoculan, bañan las semillas con este agroquímico, con este insecticida, y se mete dentro de la planta y lo cuida hasta que es cosechado. Imagínense, la abeja va a polinizar, va a sacar néctar y se lleva esto, porque antes nos mataban las abejas, es cierto. Mataban las abejas, no nos dejaban nada, pero ahí terminaba el problema. Ahora el problema no termina ahí, el problema sigue adentro de la colmena. ¿Se entiende? Crearon dosis subletales. O sea, le afecta el funcionamiento de la abeja, pero no la mata. Le afecta el funcionamiento de algún plaga que le pueda estar atacando o le pueda estar comiendo la hoja, pero no lo mata. Pero suficiente, le afecta. Y ya no puede seguir con su trabajo. Tanto de poner huevos en una oruga, por ejemplo, nosotros conocemos el girasol, y en la abeja de seguir trabajando. Y quedan semi-enfermas, con un sistema inmunológico muy débil. Esta información, por ahí muchas veces, si ustedes tienen algún correo, acá va a quedar toda la información, así que la pueden pedir y la pueden bajar. Adelante. Entre esas cosas también se suman, de que ya tenemos una abeja débil, se suman muchas de las consecuencias ya predichas, hacen que la apicultura y otros insectos polinizadores se vea seriamente comprometidos. Los desmontes indiscriminados, la invasión de nuevas especies de cultivo, muchas veces no dependientes de un polinizador, van recortando la variedad de pólenes y néctar, provocando hambre, desnutrición y grandes baches florales.
repercutiendo directamente en nuestra producción en primera instancia y apareciendo más tarde en la muerte de las colonias. Adelante. El calentamiento global también suma. Los mismos se pueden dar como temperaturas extremas en regiones y colmenares no preparados para dicha anomalía. A mí me ha pasado en La Pampa, que normalmente no llega a más de 33 grados y ha llegado a los 40 grados. Y las colmenas no están preparadas, ni las abejas que se adaptan a ese lugar tampoco están preparadas para recibir dicho calor, y se me han fundido colmenas como en ese panelcito que se ve acá, ¿no es cierto? Este panel. La flor, bueno, ahí como dice, en estos últimos tiempos es normal escuchar: se me fundieron las colmenas por el calor, la flor está, pero no hay néctar. Qué barbaridad, en este tiempo una helada, y la flor se quemó por el frío, en el caso del centro de Argentina. La reina cortó su postura, las abejas que tienen, las colmenas no alcanzan a cubrir la cría, pero puso la reina con estos cambios tan abruptos. Adelante. Y también se suman, como decían hoy, las enfermedades y parásitos. Muchos apicultores están de acuerdo en que el ácaro ectoparásito invasivo varroa destructor es un peligro serio para la apicultura en todo el mundo. ¿Tienen varroa acá ustedes? ¿Sí? Ah, bueno, ya la están reconociendo. Porque en otros lugares me dicen que no tiene varroa. Pero sin desmerecer, como no saben hacer un monitoreo, tampoco nunca la van a descubrir. Y realmente hay varroa y realmente afecta a las colmenas. Tengan o no tengan abeja africanizada, mayor o menor cantidad van a tener varroa y le va a afectar el rinde. Y con esto también, al tener varroa, la varroa, para alimentarse de la hemolinfa, hace pequeños cortes en la abeja, que deja heridas abiertas para que todos los virus que anden dando vuelta se manifiesten. Y sumémosle que ya la abeja está media envenenada, y sumémosle que pierde ciertos mecanismos de comunicación, mecanismos de alimentación, justamente por las fumigaciones, porque afecta su sistema nervioso. Entonces, todo esto suma para que el CCD se manifieste y para que le agarren virus y para que tengamos colmenas totalmente desnutridas. Yo quiero ponerlos en conocimiento. Si yo le tengo que dar, no tengo la respuesta, o sea, yo no le voy a dar el curen con esto y se la van a sacar de encima. El CCD está en todos lados y nosotros tenemos que tener el conocimiento de cómo prevenirnos o cómo de repente sacar las colmenas para que se desintoxiquen, que se cambie esa abeja intoxicada por una sana. Pero es muy difícil cuando nosotros no estamos sabiendo cómo lo tenemos que hacer. Por ejemplo, hay lugares que lo que hacen es llevárselas a los montes nativos. Y inclusive si juntaron mucho polen del palto que fue fumigado, no sé, 10 veces, no tengo ni idea. Nosotros no trabajamos mucho con el palto, pero he escuchado que se fumiga mucho. Y bueno, si encuentran 2 cuadros llenos de polen, sáquenselo y dejen que se cubran de necesidades proteicas, tanto por la sustitución del hombre o del monte nativo que está entrando, que se desintoxique esa colmena. Bueno, como dice, la capacidad bueno, ahí está varroa, ¿no? Pasamos. Aquí que se ve como un granito rojo ahí, es varroa. Y esto es nocemosis, que también se da es muy seguido cuando tenemos problemas de CCD. Nocemosis es una diarrea, prácticamente es como una diarrea que la agarra la abeja y no puede digerir el polen.
por lo tanto no puede generar jalea real, empiezan con los recambios prematuros de reina, porque al no haber alimento en la colmena, la reina no se es estimulada para poner, entonces la abeja como no pone se la agarra con la reina, entonces es todo un desorden. Y por eso muere, y por eso decía el título, es una muerte desordenada, no siempre el mismo signo. El más evidente es que muera sin abejas adentro. ¿Por qué? Porque la abeja va de repente, se envenena con los pólenes estos que están contaminados con neonicotinoides, y resulta que cuando vuelve no encuentra su casa y se termina muriendo. O, por ejemplo, puede pasar 2 o 3 meses y cuando comió ese polen para dárselo a sus crías, se termina envenenando y muere y se pierde y no hace la trofalaxia, o sea, pasarse del alimento de una abeja a la otra. Todos esos signos se pierden por estar medianamente con esas dosis subletales. Adelante. Una de las consecuencias de los problemas que se suma es en reiterados casos el apicultor por falta de conocimiento provoca cambios que impactan de forma negativa en las abejas. En la actualidad no solo hay que estudiar una sola vez en la vida, sino también mantenerse actualizado en avances de innovación en la ciencia y por qué no atreverse a aplicar nuevas técnicas. Adelante. Acá tenemos uno de los síntomas también que es causado por un virus de esta deformación que nacen las abejas sin alas. Obviamente, ¿para qué sirven esa abeja, no? En efectos fisiológicos y morfológicos, inclusive nacen antes de tiempo, sellan la cría antes de tiempo, muy prematuro lo sellan. Adelante. Como les contaba hoy, tienen alteraciones en el patrón de pecoreo, por ejemplo, efectos evidentes en el aprendizaje, la comunicación y la orientación de los mismos. Para lo que todos tienen conocimiento de apicultura, todos o alguien está como principiante acá. Levante la mano, no hay problema, ¿eh? Como principiante. Bueno, así se comunica la abeja esto es una danza que realiza la abeja cuando encuentra lugares con néctar, con polen, y de esa manera, con esta danza, les comunica a las demás colmenas, cuando regresa a la colmena, ¿no es cierto? Le comunica a las demás la dirección, la cantidad, el tipo o sea, polen o néctar, todo se comunica. Pero por estar envenenados con estos efectos letales, con estos agrotóxicos subletales, pierde toda esa capacidad. Adelante. Interferencia en el comportamiento alimentario. Ahí está una abeja haciendo la trofalaxia. Ustedes sabrán que para producir la miel se practica la trofalaxia, se pasan el alimento de una a otra y le van agregando enzimas. Por eso es tan diferente al azúcar cuando hablamos de la miel y el azúcar, que es tan diferente porque la miel tiene grandes cantidades de enzimas que le agrega la abeja y que ya está predigerida y que para nosotros siempre termina siendo mucho más saludable que comer azúcar. Bueno, esta se manifiesta con problemas de envenenamiento. Adelante. Impacto en los plaguicidas, neurotóxicos en los procesos de aprendizaje. Por ejemplo, se han contactado problemas en el reconocimiento de flores y colmenas de orientación espacial que son muy relevantes y han sido estudiados y ampliamente identificados. Adelante. Bueno, sin ser muy distinto cuando estudiamos solamente apicultura, que ponemos como una mesa como ejemplo, manejo, recambio de reina, la sanidad, la oferta floral libre de residuos y el clima. Digamos, si le sacamos una de estas patas, obviamente que la colmena entra en un desequilibrio que puede terminar provocando la muerte.
Sin la polinización, aproximadamente un tercio de los cultivos que consumimos tendría que ser polinizado por otros medios o producirían una gran cantidad de alimentos significativamente menor. Bajaría la productividad hasta un 75% de las cosechas, sin duda. Los cultivos más nutritivos e interesantes para nuestra dieta, entre ellos muchas frutas, verduras, así como ciertos cultivos forrajeros utilizados para la producción de carne y lácteos, se verían afectados de manera grave por un descenso de las poblaciones de insectos polinizadores. Sufrirían en particular la producción de manzanas, fresas, tomates. Bueno, yo puse algún ejemplo de lo que nosotros producimos en Argentina. Obviamente hay infinidad, ¿no es cierto? Adelante. El cálculo más reciente del beneficio económico global de la polinización arroja un resultado de unos 265.000 millones de dólares, correspondiente al precio de las cosechas que dependen de la polinización natural. Acá estamos hablando de lo que nosotros, que dependen de la polinización y de lo que nosotros sembramos. No se trata de una suma real, como lo dicen, por supuesto, ya que oculta el hecho de que si la polinización natural se viese seriamente perjudicada o cesase, podría resultar imposible sustituir algo que en la práctica hace que su valor tienda al infinito. O sea, todas las especies nativas no lo estamos teniendo en cuenta acá, y que sí dependen de la polinización. ¿Y cómo poder cuantificar? Por ejemplo, el color de un hermoso día de primavera, además de los cultivos, la mayor parte de la flora silvestre, hasta un 90%, precisa la polinización por intermedio de los animales para reproducirse y por lo tanto otros servicios ecológicos y los hábitats naturales que lo proporcionan dependen también directa o indirectamente de los polinizadores. Ese numerito que está ahí, cuando venía en el avión, yo digo 265.000 millones de dólares, por ahí muchas veces no le ponemos tanto cero en la cabeza y no nos parece significativo. Entonces yo agarré, como no me alcanzaba la calculadora, en vez de ponerle 265.000 le puse 265 millones de dólares, que esto es un cálculo anual, y lo empecé a dividir por 365 días del año, y después lo dividí por 24 horas que tiene el día, y después lo dividí por 60 minutos, por 60 minutos, que tiene una hora, y después por minuto. Y me dio $504 que se pierden por minuto anualmente en el mundo si no estuviese la abeja. Y estamos hablando de lo que nosotros sembramos nada más, de lo que nosotros producimos. Adelante. Se pueden identificar tres preocupaciones fundamentales en cuanto a la salud global de los polinizadores. No se dispone en la actualidad de datos precisos que permitan alcanzar conclusiones firmes sobre el estado de los polinizadores globales en términos de abundancia y diversidad. O sea, como yo les dije hoy, estamos hablando de todo ente polinizador y le alcanza todo, porque al fumigar todo insecto que vaya a polinizar la planta le va a llegar el CCD. Y nosotros, por lo menos, a estas las atendemos, y los otros, ¿quién atiende? ¿No es cierto? Si hay un recorte de hábitat y de variedad de polen, ¿quién atiende a eso? Como las abejas nativas. Puesto que la demanda de los polinizadores a nivel regional, local y regional crece a más velocidad que la oferta, podríamos estar enfrentándonos a una polinización restringida, ahora y en un futuro inmediato. Esto se debe a que el aumento de los cultivos de gran valor depende de la polinización y está superando el crecimiento de la población mundial de las abejas melíferas, a la vez que los polinizadores silvestres disminuyen en abundancia y diversidad. La población de las abejas melíferas son muy desiguales entre regiones agrícolas. Crecen en algunos países productores de miel, pero disminuyen en el resto, incluyendo regiones con gran producción agrícola como Estados Unidos, Reino Unido, Argentina, México,
y muchos otros países en similares condiciones. Adelante. ¿Qué podemos hacer a corto, mediano y largo plazo para revertir el CCD? A corto plazo, seguir capacitándose, o sea, tener conocimiento de esto y emprender, hacer algo. Evaluar nuestros apiarios en cuanto a situación sanitaria, estado nutricional. Antes en Argentina, cuando decíamos que teníamos que alimentarnos con menos, solamente pensábamos en jarabe de azúcar. Hoy por hoy, alimentarnos con menos, pensamos en las dos cosas: jarabe de azúcar, que es la parte energética, y tortas proteicas, sustituyendo muchas veces los pólenes que no tenemos en el campo, sustituyendo y cubriendo las necesidades de proteína. Así que pensamos, hoy por hoy estamos pensando en las dos. Y yo sé que ustedes lamentablemente van a terminar pensando también así en las dos, ¿no? Pero lo importante de esto es estar preparado, no se asusten. Llevar registros, fechas de floración, baches florales, monitoreos de enfermedades, anotar cambios bruscos de temperatura. A mediano plazo, agruparse, formar cooperativas, realizar gestiones, planificar y capacitarse en otras producciones como polen, jalea real, criaderos de reina, propóleos, etc. ¿Por qué digo otras producciones? Porque muchas veces a mí me ha pasado de que yo tenía problemas. Yo viajaba 1400 kilómetros con la colmena desde el centro de Argentina hasta el norte y bueno, se fumigaba mucho en los cítricos, se echaban muchos, de repente no tanto insecticidas, pero sí herbicidas que también terminan afectando a la abeja. No crean que el insecticida nada más la va a matar, Los herbicidas generan afectan muchas funciones de la abeja y al ser humano también, por supuesto, que terminan debilitando, como yo dije, o terminan apareciendo en otras enfermedades que a veces está desconocidas, ¿no? Ustedes lo sabrán porque por ahí la abeja queda como segundo plano cuando se trata del ser humano. Entonces, pero en el ser humano se han estudiado y aparecen 10.000 enfermedades nuevas y 10.000 y se manifiestan y se intensifican, como la diabetes, la hipertensión, en cantidad de enfermedades que no me quiero meter porque no desconozco, pero sí las he leído. Tumores, cáncer. Así que a mediano plazo, uno de los puntos es eso: participar y realizar de ley apícolas, tanto provinciales como nacionales. Nosotros en Argentina tenemos una ley apícola y a su vez tenemos, que después Isabel le va a dar, una institución que nos ampara, que se llama SADA, Sociedad Argentina de Apicultores, que a su vez tiene un grupo de abogados para cuidarnos cuando tenemos un problema de fumigación. De repente así llevamos a polinizar en algún lado y nos fumigan todas las colmenas, porque por ahí muchas veces no lo consideran importante. Y siempre, ¿sabes cuándo no lo consideran importante? Porque a mí me ha pasado en Río Negro, que se produce mucha manzana y pera. Cuando ya hizo el trabajo de polinización, lamentablemente ellos siguen con su trabajo, y si vos sacás las colmenas, las sacás y no te avisan y te fumigan arriba muchas veces, porque allá hay un bichito que la ataca que le llama carpocasa, y lo tienen que fumigar. Ni bien termina la flora y empieza a hacer su fruto, lo tienen que fumigar. Y si sacaste la colmena y si no sacaste, bueno, entonces el argentino tan acribillado con estas fumigaciones creó un grupo de abogados de la Sociedad Argentina de Apicultores, y a su vez firman acuerdos entre el productor de miel y el productor de la plantación. Firman acuerdos que obviamente después tendrán cargos legales si no cumplen. Apoyar distintas acciones que puedan contribuir al mejoramiento del sector apícola, articular con distintas universidades y laboratorios para realizar estudios y análisis frecuentes de muertes desconocidas de nuestras abejas. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente hay que juntar evidencia, ¿no es cierto? Entonces estamos nosotros
siempre, constantemente juntando evidencia, no solamente cuando nos matan las colmenas, sino que cuando somos cooperativos, cuando estamos realmente bien organizados y agrupados, cada tanto sacamos del palto, aunque no se nos mueran las colmenas, saquemos una muestra de abejas, las mandamos a ver qué nivel de toxicidad tenemos dentro de nuestras abejas. Y eso nos va dejando pruebas, más pruebas y evidencia de que el día de mañana empiezan a ocurrir esos problemas y podemos realmente tener el papel para mostrar el siglo. No, acá está, no es que yo te estoy cuenteando, porque el problema de los neonicotinoides y las dosis subletales, como yo le dije, no alcanzan a matar la abeja, pero sí lo suficiente para mantenerla muy débil. Entonces, ¿cómo después, quizás a veces de 3 meses, que vos la sacaste de plantación y la colmena se te entró a un receso floracional y cuando cesa la postura, es como que más se nota que la colmena se sufre ese declive de abeja, ¿no es cierto? Es muerte. Y después de 3 meses decir, la culpa es tuya. En medio como que tenés que tener un montón de pruebas para culparlo. Y por eso ellos están como cubiertos, las multinacionales. Antes eran una dosis letal, te mataban, listo, ya está, le hicieron un juicio, no tenía cómo escapar. Fumigó hoy, mañana tenías las colmenas muertas. Hoy fumigó y dentro de 2 meses se te mueren las colmenas, o 3. Y es difícil culparlo, ¿no? Y más cuando es un porcentaje de la culpabilidad de ellos. El mayor, ¿no es cierto? Porque no te lo lográs sacar de encima. O sea, una abeja que está así, está afectada y ya hasta que no muera, no muere. Pero, quiero decir, después se suman otras enfermedades, manejo del apicultor, pero es difícil culparlo. Así que hay que trabajar y juntar mucha evidencia. Y a largo plazo, ¿qué podemos hacer? Bueno, esto es algo que con Isabel lo veníamos medio discutiendo. Dice, ¿cómo le vas a poner nada? Le digo, bueno, yo considero largo plazo de acá a 15, 20 años en Argentina, lamentablemente, yo creo que no se podrá hacer nada. Por eso ya, mañana nos tenemos que poner en marcha, sigan juntándose, que no sea porque justo se armó el evento de esto, júntense, que esto sirve para compartir direcciones, sirve para que nosotros sigamos todos comunicados. Entonces, se agrupan, formen cooperativas, asociaciones o grupos, no importa. O sea, importa, pero quiero decir que lo importante es que se junten y que puedan hacer fuerza todos. Así que yo le quiero dejar, después de terminar esto, un video musical que hicieron un grupo que se llama Mero, que está en Mar del Plata. Es una ciudad de provincia de Buenos Aires. Y si da el tiempo, también un videíto de un programa que se dedica a escrachar. ¿Ustedes conocen la palabra escrachar? Bueno, es cuando te ponen en evidencia, así, ¿viste? Esos programas medio, de repente, medio filosos para la gente, para los políticos, que te dicen, le vienen al gerente de Monsanto y le dice, cuéntame cuál es el producto y por qué está matando a la vegetal. Y lo ponen ahí adelante. Bueno, esta gente se dedica a hacer un programa medio entre cómico, pero a su vez con esas causas, ¿no es cierto? Con esos objetivos. Vamos a poner un